Ni se ha enterado. Gloria a Jesús. Qué bueno presentar una vida, ¿no? Y dedicársela al Señor, saber que viene por un porqué. Y los padres lo saben. Ayer estaba almorzando con unos hermanos en el Señor que también están al cargo de un ministerio en España, y me decían, venían a preguntarme una situación que tienen, y es una madre acogida, embarazada de 8 meses y no quiere tener al hijo. Quiere tenerlo, pero lo quiere dejar, o sea. Y entonces andábamos ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues luchar por esa vida. Es una niña, va a ser una bebé. Pues luchar por esa vida e intentar que la madre se dé cuenta de que aunque haya venido de una manera a lo mejor no querida o como sea, pero por lo menos que entienda que es un bebé, que es una responsabilidad, y por lo menos que tenga ese amor, ¿no? de poder cuidarla. Así que tenemos una lucha. Hace unos años también vino una madre embarazada del este de Europa y no quería tener al bebé, quería abortar por todas las maneras. Su hermano, que estaba con nosotros, nos lo trajo a casa, a ella. Al final quiso tener el bebé. El bebé ha sido para ella, para la madre ha sido como, pues bueno, un apoyo, una ayuda, una bendición. Y cuando tuvo el bebé le puso Vicky, Victoria, amén. Un símbolo de que la victoria fue del Señor, de que tuvo victoria. Cuando quería la muerte para un bebé, el Señor le dio la vida, amén. Bueno, yo quería compartir unos versículos y van relacionados con nuestra relación con el Señor, nuestra relación con Dios. El domingo pasado estuve aquí presentando y la mayoría estábamos aquí y muchos dijeron, wow, el pastor se ha enfadado presentando la reunión. No me enfadé, o medio me enfadé, pero fue un poco por la relación, ¿no? La reacción, la forma de a veces mostrarnos o comportarnos cuando la presencia de Dios se está moviendo en ese lugar. ¿Sí? Amén. Yo no puedo hacer que alguien tenga relación con Dios. Yo no puedo, como puedo decir, yo no puedo forzar a nadie. Pero sí veo que es tan maravilloso, es tan precioso, es tan útil, es tan valioso. Como dice su palabra, es una dádiva, es un regalo que Dios nos presenta, y que lo dejemos pasar es lo que me crea confusión, ¿no? Justo ahora estaba adorando a Dios y he visto una persona delante mía adorando a Dios y me ha quebrantado. Y eso es lo que te hace ver, ¿no? La relación de las personas con Dios, de cuando está la presencia de Dios en ese lugar, o en tu lugar, o en tu vida, cómo te comportas cuando Dios está ahí, cómo reaccionas cuando Dios te está hablando, porque Dios te está hablando, ¿sí o no? A lo mejor no lo sabes, pero Dios está hablando. Dios está hablando a tu vida, está dándote, pues bueno, señales, palabra, dirección, cobertura. Dios te está guardando, yo creo en que Dios me está hablando cada segundo de mi vida desde que lo recibí. Y cuando lo recibí el Espíritu Santo, recibí al Señor, se abrió la puerta, se abrió el, ¿cómo puedo decir? Dice en Hechos, dice en la noche de Pentecostés, dice que cuando todos se llenaron del Espíritu Santo, vinieron lenguas de llama, lenguas ardiendo vinieron sobre ellos. Y dice que empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a entender que Dios estaba con ellos, que Jesucristo estaba hablándoles. Y ellos empezaron también a hablar. Dice que entre ellos se edificaban, o hablar en lenguas es para la edificación de la iglesia, para edificación nuestra, donde muchos no la entienden, donde muchos piensan que estás loco. Yo creo que hay muchas maneras de poder hablar con Dios, tener relación con Dios, tener comunión con Dios. Yo creo que no hay algo estipulado, algo que es como cuando comenzamos en el colegio y nos enseñan la caligrafía, la ortografía, nos enseñan el español que estamos hablando aquí, ¿me entendéis? Mi esposa está con un programa que me tiene loco, aprendiendo inglés, y digo, voy a aprender yo antes que tú.
Y cuando más tranquilo estás, pues te habla el megáfono del teléfono y estoy intentando aprender inglés. Tiene unas palabras, tiene una forma, una enseñanza para poder llegar a aprender inglés. Para poder hablar con Dios hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo a través de nosotros, en nosotros. Es el que abre la puerta. Es el que abre nuestros oídos. Naturales, yo creo que más espirituales. Abre un sentir en nuestra vida. Yo lo he compartido mucho y me diréis que lo repito, pero el hombre no tiene 5 sentidos. El hombre tenía más sentidos. Y el hombre ha ido perdiendo el sentido más importante, más valioso: sentir a Dios, percibir la presencia de Dios. Y cuando Dios te habla, pues tú tienes comunión con Él. Cuando lleguemos a la casa de Dios, seamos prontos para callar, para escuchar. No, seamos, ¿sí? Y prontos para oír, tardos para hablar, ¿no es así? Pero Dios quiere que tengamos relación con Él. Dios dice que le pidamos, que clamemos. Dios también quiere ver Yo antes estaba llorando y decías: Señor no quiere que tengamos un sentimiento solamente. ¡Ay, es que yo amo a Dios, lo quiero tanto! Dios quiere que tengamos una relación con Él. Una relación que nos lleve a tener una conversación. ¿Has tenido conversación con Dios? Y dices: pues a lo mejor no lo veo. No me habla, porque no sé si Dios habla en español o en inglés o en hebreo quizás. Dios habla a través del Espíritu. Y hay que entender, y lo entiendes cuando te llenas del Señor, del Espíritu Santo. Cuando recibes al Señor, ahí es cuando tienes que tenerlo. Y recibimos al Señor. Y a veces, incluso así, nos quedamos parados, nos quedamos un poco atónitos a lo que es la presencia de Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere, como dice, tratarnos como hijos, como padre Él. El padre que transmite a su hijo. El hijo que también le habla, le pide, le clama. También a veces, como Job, tenía esa relación con Dios porque le decía: ¿por qué de estas cosas, no? Jeremías tenía queja, ¿no? A veces: cállate que pareces a Jeremías. Tenía como esa: Señor, ¿por qué este pueblo tan duro? ¿Por qué de estas situaciones? A veces había esa queja en su vida que le hacía tener a que Dios le hablara ahí. Y Dios es luz en nuestra vida, lo hemos compartido. Y Dios nos muestra cuando nosotros pedimos, hablamos. Miguel compartió el domingo pasado de discernimiento. Discernir que Dios está aquí. Discernir que es tiempo de Dios. Discernir que la presencia de Dios está en tu vida, ahí donde tú vas. Y eso te hace que no vayas solo o que no te sientas solo. A veces cuando uno se queda solo dicen que habla solo, ¿no es así? Está loco, habla solo. A veces no es necesario abrir nuestra boca. Dicen que Ana, cuando estaba en el templo, la madre de Samuel dice que estaba en el suelo y hablaba, ¿no? Tumbada, clamando a Dios, pidiendo a Dios el milagro, la intervención para poder tener hijo. Y los que fueron allí, los religiosos, le dijeron: ¿pero tú que estás borracha o qué? No, estoy clamando a Dios. Estoy en el lugar. Buscar a Dios mientras Él esté cercano. Amén. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice la palabra: y aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor. ¿A la puerta de qué? No hay puertas que se le resistan a Dios. No hay puerta brindada de hierro o de lo que quieras que no pueda abrir el Señor. Pero sí hay puertas en los corazones donde Dios está llamando. Corazones, cuando dice: ten tu corazón abierto, ten tu corazón de carne, no endurezcas tu corazón. Y hay puertas simbólicas en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo he visto personas en reuniones que, yo me acuerdo hace años, estaba en una casa de ingresos de varones y había un hombre que llevaba tiempo y no quería saber nada de Dios. Y cuando hacíamos un devocional se ponía así, se ponía como diciendo: no quiero escuchar nada, no quiero saber nada. Estaba ahí pues porque el hombre tenía que estar, no tenía otro lugar. Es triste que estés ahí, en el lugar donde Dios te está llamando, y no abras tu corazón. Y a veces la actitud en nuestra vida se nos ve, el exterior se nota. Tú ves una persona abierta, con los brazos, gozosa, danzando, y tú lo notas. He dicho que antes he visto una persona
me ha quebrantado. Y estaba con los ojos cerrados y yo sé que tenía relación con Dios en ese momento. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo nos habla, ¿sí o no? Y no hay nada más maravilloso que tener un tiempo, como decía David. De tu casa no me quiero apartar, mejor es un segundo en tu casa, mejor es... ¿Y cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es nuestro corazón. Es el alma que Dios coge, que Dios escoge. Y es tu vida. Amén. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, Dios está llamando. No se cansa de llamar. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Yo muchas veces estoy cenando con hermanos y les tengo que decir, hermano, apaga la televisión. No por dar las gracias para la comida, sino estamos hablando y está el del telediario, el de no sé qué programa, que parece que lo tengo aquí al lado sentado conmigo. O se ponen a cenar y la televisión puesta y todos mirando hacia la caja tonta. Nadie habla. Antiguamente en la cena se juntaban toda la familia y no había televisión, claro que no. Ni había otro medio de... Estás comiendo y estás con los dedos. Y había comunión. La cena era el momento de comunión entre la familia. A lo mejor los hijos estaban trabajando durante la mañana, durante el día, pero a la noche se reunían. Yo me acuerdo en mi casa, a la hora del almuerzo nos teníamos que juntar todos. Y mi padre presidía la mesa. Éramos familia numerosa y no éramos creyentes, pero era un hábito que había. Y ahí se hablaba, nos reíamos. También había que solucionar las cosas y ahí se discutían y se ponían las cosas encima de la mesa, como se dice, y se trataban. Y hablábamos. Y hablaba mi padre, hablaba mi madre, hablábamos, llegábamos a un acuerdo o no llegábamos. Pero sentarte en la mesa del Señor es tener comunión con Dios. Es alimentarte, pero también tener paz, tranquilidad, descanso de que está el Señor contigo. Por eso digo que no es un sentir, no es un, ¿cómo puedo decir? Ni es un hábito tampoco. Es una relación, es una comunión, dice, la comunión de los santos, la comunión con el Padre. Comunión. Dios nos habla, nosotros recibimos. Dice la palabra de Dios que si alguno oye mi voz y escuchamos la voz de Dios, pero la escuchamos y dice que no solamente seremos oidores, sino cuanto más hacedores. Escuchamos la voz, pero no abrimos la puerta. ¿Me entendéis? Escuchamos que Dios nos dice, no vayas por este camino y nosotros seguimos por el camino. Escuchamos que Dios dice, da un paso al frente y clama a mí, yo te responderé y no tengas miedo, yo estoy contigo. Deja ese hábito, deja eso que te está llevando a camino de muerte. No lo sé. Pero el que escuche mi voz, el que la pone por obra, el que tiene comunión de que ha escuchado un lenguaje que entiende, que comprende, un lenguaje que tiene preguntas, que tiene exhortaciones, que tiene disciplina, un lenguaje que tiene palabra de amor. Dice que la palabra sirve para edificar, redargullir, discipular, disciplinar. Amén. Y a veces hay palabras de disciplina y es que no entiendo ese idioma. Escucho a alguien que está hablando español, que está enfrente de mí, pero no recibo más nada porque mi puerta está cerrada. Porque no estoy lleno del Espíritu Santo, no quiero llenarme del Espíritu Santo, que tome control y que sea el que me hable. El idioma del Espíritu Santo, el lenguaje que yo entiendo porque lo he recibido de gracia y me hace que tenga comunión con Él. ¿Entendemos? Amén. Hace tiempo me contaban una historia y dicen de que conocéis el sistema Morse, el sistema que era de comunicación antiguo, ¿no? Antes del teléfono incluso. Era un sistema con ¿cómo se puede decir? De sonidos intermitentes, más largos, más cortos, y querían, sobre todo para el telégrafo y cosas así, lo conocéis, muchos jóvenes quizá no lo conocen, pero era el sistema Morse, antes incluso del teléfono. Bien, pues hay una historia que dice que había una oficina de comunicación Morse y dice que en la puerta ponía se busca operario, se busca
trabajador para ello. Y que la oficina a la entrada estaba llena de gente para recibir la entrevista y recibir el trabajo. Lleno de gente, igual que ahora, falta de trabajo. Y dice que abrió la puerta un chico para para tener esa reunión de trabajo, y que al entrar se escucha pipip, 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 el sonido Morse, y entra directo donde estaban haciendo la entrevista. Y dice que al salir, bueno, a todo dice, pero bueno, y este que viene el último se mete el primero, pero qué mala educación, pero qué es esto. Y dice que al salir, pues todos se le echan encima y dicen, bueno, ¿tú de qué vas? Y dice, no, yo no voy de nada. Yo lo único que he hecho ha sido que al entrar estaba escuchando por el sistema Morse, el que escucha este mensaje entre porque ya tiene trabajo. Amén. Y estaban todos esperando para coger ese trabajo. ¿Cómo vas a coger el trabajo si no sabes el idioma, el lenguaje? Claro que le dieron el trabajo al primero. Amén. Cenaré con él y él conmigo. Yo mis relaciones con el Señor son las más valiosas de mi vida. Desde que conocí al Señor, las relaciones de comunicación con Dios son las que salvan mi vida. A veces te dicen, wow, qué tiempo llevas, cuánto esto, las luchas que hay, cómo. Es porque tienes comunión con Dios. Es porque tienes una relación con Dios, que escuchas la voz de Dios, la pones por obra y Dios te escucha a ti también. Aunque a veces sin abrir la boca Dios te está escuchando ya, porque Dios conoce y sabe todos nuestros pensamientos y también sentimientos. En el libro de Amós, capítulo 3, aleluya. Gloria a Jesús. El capítulo 3, versículo 3 dice, hace una pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amén. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Yo no puedo andar con un extraño junto. Yo debo de andar con una persona que conozco. Cuando andan dos, yo cuando me monto en un vehículo o monto en un lugar o vamos a algún sitio, no hay dos volantes, ¿sí o no? No hay dos, ¿cómo puedo decir? Dos direcciones. Hay alguien que me guía, hay alguien que me dirige. Cuando se ponen dos de acuerdo en ir hacia un lugar, van en acuerdo, en mutuo acuerdo, pero alguien es el que propone. Dios es el que propone, Dios es el que dirige. ¿Estás de acuerdo en caminar con Dios? ¿Estás de acuerdo en seguir los pasos del Señor? Pues dice la palabra que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Me llamaba la atención esta pregunta ayer. Y a veces, para ponerse de acuerdo hay que pactar, ¿sí o no? Tenemos un Dios de pactos, ¿sí? Tenemos un Dios de pactos que hizo un pacto con el pueblo de Dios, que renovó el pacto, después de un pueblo rebelde la ha ido renovando, pero que también el Espíritu Santo ha hecho un pacto contigo. Y cuando te cogió el Señor no lo hizo a la obligación, sino te recibió por amor. Y tú caíste de rodillas o clamaste al Señor en necesidad, pero Dios entró en tu vida y hizo un mutuo acuerdo, dijo, yo te serviré. Yo estaré contigo hasta el final de tus días. ¿Y tú qué dijiste? Amén. Sí, Señor, de acuerdo. Aunque a veces nos resistimos, pero cuando uno se resiste es porque está en desacuerdo. Y a veces nos paramos y no avanzamos en los caminos. Quizás porque no abrimos nuestro corazón. Quizás porque no estamos de acuerdo, o puede ser muchas cosas. Puede ser que la comunicación con Dios esté rota. El hilo de comunicación entre Dios y el Hijo, entre nosotros, pues no fluya, no la haya. Haya otro tipo de comunicaciones por medio, como yo he dicho antes. He puesto el ejemplo de una televisión, pero a veces el murmullo, el sonido del mundo, de estar tan cerca de Sodoma y Gomorra, nos hace que no escuchemos claramente la palabra de Dios y digamos amén, nos pongamos de acuerdo. ¿Sí o no? O que escuchamos la relación con Dios de tarde en tarde y vamos por impulsos
y no vamos por el fluir de la llenura del Espíritu Santo, porque cada día tengo relación con Dios y cada día camino con el Señor, porque Dios nos llama amigos y los amigos caminan juntos. Amén. Dice que Enoc caminaba junto con Dios. Cuentan que veían a Enoc caminando en el camino cerca de la presencia de Dios. A mí cuando me hablan de Enoc y dicen que era amigo de Dios y que dice que caminaba con Dios y Dios lo llevó, no murió, lo llevó con él. Yo cuando me pongo a pensar, porque a veces piensas tus personajes, yo me imagino a Enoc caminando por un camino, por una arboleda tranquila, de una tarde pues buena, caminando junto a Dios y quitándose los afanes de este mundo, quitándolos las ansiedades, como sucedió con Marta y María. Yo me imagino a Enoc andando, como viéndolo de espaldas, caminando con el Señor y escuchando y deleitándose en la presencia, en la compañía del Señor. Amén. Perdemos los días, perdemos las horas en los afanamientos del día. Llega el día y acabamos el día, yo digo, quemados, al rojo vivo. Yo muchas veces tengo que llegar y meterme en la piscina y sale hasta humo. Porque no tenemos esa relación de refrigerio. Porque la palabra de Dios es refrigerio, es medicina para el alma, para nuestros huesos. Amén. Palabra de Dios, compañía de Dios. El ataque que me viene, incluso a veces de un amigo, de un hermano, de lo que sea, Dios es con nosotros. Tenemos ¿cómo puedo decir? La justificación, la explicación, la cobertura de que Dios nos está acompañando. Amén. Andar andando juntos si no estuvieran de acuerdo. Aleluya. Estar de acuerdo. En el Evangelio de Juan, aleluya, Dios no va a andar con nosotros si no estamos de acuerdo. Dios es omnipresente y Dios está en todos los lugares. Eso está claro. Pero acompañar, caminar cerca, caminar en la dirección de Dios, en el camino de Dios, estar de acuerdo, es recibir el pacto y decir, sí, Señor, amén. El otro día tuvimos bautismos aquí de aguas y se bautizaron, creo que fueron 10 o 11 hermanos, y fue una gran bendición y fueron preguntas. ¿Estás decidido hoy a morir al viejo hombre aquí, a la vieja mujer? Amén, sí. Y hace poco, una de las personas que se bautizaron tropezó, cayó. Y aún no he hablado con él, pero desde que, incluso bautizándose, tuvo una actitud de no acuerdo con el Señor. Le dije, ¿te vas a bautizar? ¿Estás seguro de dar este paso? Sí, lo tengo muy claro. Sigo siendo el mismo. ¿Me entendéis? ¿Estás de acuerdo con Dios? De dar ese paso de caminar con Dios, de ponerte de acuerdo con Dios, de escuchar la voz de Dios y ponerla por obra o no, pero va a estar con Dios, relación con Dios, con el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Amén. A veces decir el ejemplo de estos animales, como que yo estaba pensando poner el ejemplo pero el Señor lo pone, y lo pone como el buen pastor. El buen pastor que conoce a su rebaño, conoce a su redil. Yo he tenido la experiencia de tener rebaño cerca de mí, de ovejas de 4 patas, y no sujetarse a mí. No me conocía, porque yo tampoco las conocía. Sí las conocía porque las tenía en un redil, pero no me conocía. Incluso hasta huían de mí, porque no tenía
no sabía ser un pastor. Vino un señor mayor a ese lugar, allí a mi casa, y un hombre mayor de experiencia, conocedor, pastor de ovejas de 4 patas. Madre mía, comían de su mano. Yo aprendí de él en la forma como actuaba sobre ellas. Hace poco, un hermano que tenemos en Segovia tenía nombre a cada oveja. Y la llamaba Miguel, y Miguel venía. No está bien ponerle los nombres a... Pero venía como si fuese un perrito. ¿Por qué viene? Porque conoce a su pastor. Sabe que tiene palabra de vida. Sabe que tiene palabra de alimento. Sabe que le va a alimentar, que la va a cuidar, que la va a guardar. Cuando abría la puerta, todas las ovejas a guardarse. No hacía falta gritar ni silbar, sino solamente su presencia, porque conoce a sus ovejas. Y sus ovejas conocen la voz de su pastor. Amén. Y a veces el enemigo es astuto, es engañoso, quiere transgiversar la verdad, quiere engañarnos, quiere romper la comunicación, quiere hablarnos palabras de decir yo soy el Señor y estoy hablando, y no es el Señor. Y a veces viene confusión a nuestra vida, pero los que hablaban en lenguas y tenían comunión con Dios eran los que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Quién subirá al monte santo? Los limpios y puros, los limpios de manos y puros de corazón. Amén. Tenemos que ponernos en orden, tenemos que buscar esa santidad, tenemos que buscar esa pureza para poder tener relación con Dios, caminar acompañados con el Señor, haber sido llamados pero también ser escogidos, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque muchos son los llamados que están en la puerta del hall esperando la visita, o están llamando a la puerta y no abren, como hemos entendido con el sistema Morse. Pero el que llega dice, me está llamando el Señor, el Dios verdadero. Para eso hay que tener relación, pues como tenía David, se metía en su habitación y tenía relación solamente con Dios. Amén. No podemos escuchar a Dios, no podemos escuchar al mundo, no podemos estar jugando con las cosas del mundo que lo único que están haciendo es distrayéndonos, perdiendo el tiempo durante el día, como digo, los afanamientos del mundo, y después pensar que tenemos relación con Dios. No puede ser. Amén. Escuchar la voz del pastor. A escuchar la voz del pastor cuando nos llama, cuando nos dirige, cuando nos lleva a esos prados verdes de alimentos. Porque ellas saben que el pastor lo único que quiere es guiarlas a los buenos lugares, a los buenos sitios. Porque ellas saben que lejos de él tienen el peligro de que venga el lobo. Y tienen a su pastor como la representación de Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi vida, el Señor es mi guía, el Señor es mi Dios, el Señor es mi amigo. Amén. El Señor es mi brújula, el Señor es mi comunión de día y de noche. Hoy no puede estar Antonio o no sé qué. Yo he visto a la gente que se vuelven loca cuando no tienen wifi y nos volvemos locos. Yo también. Ya no podemos vivir sin ello. Ya no podemos tener comunicación si no es a través de ello. Ten comunicación a través del Espíritu Santo. Inagotable. Señal hasta en el desierto. Voz que clama en el desierto. Allí hay una señal tremenda. Claro, porque allí no hay el bullicio del mundo que nos engaña. Ahí está Dios hablando. Amén. A través de la zarza, a través de las nubes, a través del viento, porque Dios habla de esta manera. Dios habla a través de la naturaleza. Yo muchas veces me he puesto a pensar, y yo llegué una vez a una debilitación de cómo Dios me llamó. Y yo tuve mis tiempos de lucha, de fe, se puede decir. Y yo caí de rodillas cuando Dios entró en mi vida. Yo sentí que algo especial había entrado en mí y comencé a leer la palabra, a cambiar, a ser otro. Dios estaba tomando cuenta de mí. Pero leyendo la Biblia, escuché la conversión de Pablo, de Saulo. Y dice que cuando Saulo cayó al suelo quedó ciego, pero escuchó la voz del Señor, que Dios le habló. Y yo decía, Señor, yo no te escuché hablar. Yo sentí algo en mi interior. Sentí en mi corazón
Un cambio, como sacar todo lo que me pesaba, todo lo que me ahogaba y traer libertad, traer esa paz. Pero no escuché tu voz. Y muchos esperan escuchar la voz. A lo mejor esperan escuchar una voz. Hoy venía hablando con mi hijo y venía de broma y decía, papá, Dios no habla así. Porque iba yo haciendo. ¿Qué voz tiene de Dios? Grave, aguda, masculina, femenina. Dios no tiene voz de hombre, de humano. Dios habla a través del Espíritu Santo. Dios no te habla a tus oídos naturales, Dios habla a tus oídos espirituales. Si estás lleno, si estás con ese temor, con esa santidad, tienes el corazón de carne, que Dios está hablándote a través de una hermana, a través de un mensaje, a través de como digo, de cualquier cosa. Dios está hablando a tu vida a través del tiempo. Dicen que en Estados Unidos y las televisiones más poderosas antiguamente, dice que iban a México, creo que era, a las fronteras con México, porque allí había un pueblo que era totalmente apartado, un pueblo que no estaba en la civilización de ahora, sino era un pueblo totalmente apartado, y le preguntaban sobre los tiempos que iban a venir. Es verdad. Y ellos subían a la montaña y tenían el discernimiento de cuándo iba a llover, cuándo iba a ser tiempo, porque Dios hablaba. Dios no nos habla a través de la aplicación Apple. Amén. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz. Qué bueno que escuchemos la voz de Dios. Qué bueno que escuchemos la voz del Padre, ¿no? Y que el Padre también escuche tu voz. Que a veces escuchar a Dios, o que Dios te escuche, a veces es ponerte de rodillas y llorar. Ya te está escuchando Dios. A veces es solamente el paso al frente que das en medio de una frialdad. Hablar a Dios es, pues a veces, en medio de una conversación donde se está hablando cosas que son totalmente vanas, y tú des una palabra de Dios. Dios dice, este es mi hijo, este es mi escogido, este es al que yo llamé, este es al que yo he educado con mi palabra domingo tras domingo, día tras día, leyendo la palabra para que hoy sea luz en este lugar. Este es mi hijo, en el cual tengo contentamiento y no me avergüenzo de él, porque es un hijo que está lleno de mí. Amén. Primera de Samuel, aleluya, capítulo 3, versículo 10, nos habla de la historia de Samuel, cuando siendo pequeño, estando en el templo, desde muy pequeño, fue dedicado, santificado en el templo, ¿no? A través de su madre. Hoy hemos presentado a Elisa aquí y hoy le hemos preguntado a sus padres y hemos orado por ella para que Dios la guarde. Pero llegará un día donde Dios hablará a Elisa y Elisa escuchará la voz de Dios, entenderá la voz de Dios. En ese momento será cuando, ¿cómo puedo decir? Venga la plenitud, venga el saber el por qué ha sido llamado en esta vida. ¿Entendéis? Y Samuel dice que, habiendo sido dedicado en la casa de Dios y estando al servicio, un hombre en luz, un hombre en orden, un hombre santificado, pues imagínate, en el templo yo pienso que habría 2 cultos todos los días allí, habría reuniones, él estaba dedicado, pero no conocía la voz de Dios, no escuchaba la voz de Dios. Dice que por varias veces en una noche escuchó la voz de Dios y él fue a Elí, al sacerdote, a decirle, Elí, ¿qué quieres de mí? Y él le dice, si yo estoy roncando, yo no te he llamado. Hasta que Elí se dio cuenta y le dijo, Dios te está hablando. Amén. Y dice el versículo 10 del capítulo 3, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces.
Dios te está llamando muchas veces. Dice, Samuel, Samuel, en exclamación. Dice que la palabra de Dios es estruendo, es conocible, es reconocible. La voz de Dios es fuerte, es audible. La voz de Dios no tiene confusión. Voz de Dios. Y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Amén. Ahí fue donde empezó el ministerio, ahí empezó el trabajo, ahí empezó la dirección de Dios sobre Samuel. Qué triste es que estés toda tu vida en la casa de Dios y no sepas por qué te ha llamado Dios, para qué te ha llamado Dios. Es triste que estés toda tu vida en el ministerio y no sepas por qué Dios te ha escogido, para qué. Bueno, me escogió porque tenía un tumor, tenía esto y bien, pero Dios te llama para algo. Dios te escoge para un plan, un propósito. Y Samuel ya llevaba sus años, no sé cuántos años tendría, pero a partir de ahí ya supo para qué fue destinado, para qué estaba en ese lugar. Ay, amigo, no es igual estar en un sitio sin saber para qué estás, que estar en ese lugar sabiendo por lo que estás. Si estás en ese lugar sin saber para qué estás, vas de aquí para allá, sin visión, sin dirección, deambulando, torpe, sin ganas. Pero cuando Dios te habla claramente y tú escuchas la voz de Dios y dices amén y ves la dirección de Dios, el pueblo o los jóvenes ven su visión y corren. Y cuando uno recibe al Señor y escucha la voz de Dios y se pone, Señor, tu siervo escucha, háblame. Ay, amigo, entra el fuego del Señor, entra el llamado de Dios y eso nadie lo puede parar. Amén. Ay, amigo, escuchemos la voz de Dios. Dice que vino Jehová y se paró y llamó como otras veces. Yo muchas veces cuando hago el llamado digo, oye, hoy es el día que Dios te está llamando. Pero no depende de mí, depende de que tú sepas que Dios está ahí a la puerta. Si escuchares la voz de Dios y abrieres, Él entrará y tendrá comunión contigo y cenarás con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, aleluya. Y qué bueno que nos llenemos del Espíritu Santo, que estemos llenos del Señor. Qué bueno que sepamos que Dios está hablando a nuestra vida y eso nos haga levantarnos cada mañana y decir, Señor, tu siervo escucha, tu siervo está a la orden, tu siervo está a la voz, a la palabra. Como dice su palabra, ayer me decía un hermano, este es como el segundo hermano. El primero dijo voy y después no fue. Y escuchó y fue todo apariencia. Pero el segundo dijo no voy. Y el hombre es rebelde. El hombre de por sí a veces escucha la puerta y no abre. Duro de servir. Pero después fue. Muchos de nosotros hemos sido así. Pero hay que romper esa cerviz. Hay que romper los cerrojos de bronce y dejar que entre la presencia de Dios. Y este hermano me decía ayer, mi hijo es así. Este es tarudo, me dice que no al principio. Pero después va. Lo que importa es el fin del negocio, el fin de la actuación de Dios. Lo que importa es acabar el día en victoria. Lo que importa es que vendrán ataques, vendrán tiempos difíciles a nuestra vida. Vendrán días malos. Esta semana le comparto mucho a los hermanos que me dicen, ¿qué tal? Justo hablaba ahora con un hermano y me dice, ¿qué? Me están diciendo que hay vecinos que se quejan. Es lógico. Ante la obra de Dios viene la adversidad. Ante la obra de Dios viene el ataque del diablo, siempre. El otro día vi una campaña, me dice mi esposa que una mujer se manifestó. Es que debe de ser. Donde esté el Espíritu Santo, donde esté la manifestación de Dios, habrá manifestaciones del diablo en contra. Pero sí es normal. Pero nosotros tenemos que saber que vamos con Dios, que estamos acompañados, que no estamos solos. Yo a veces veo personas y se le ve la soledad en su vida. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Recibir al Señor, saber que Dios es con nosotros, que estaremos acompañados hasta el final, pero no acompañados por alguien que nos vigila,
que nos supervisa, que está, no, acompañados del Padre, acompañados del Padre, del que nos coge de la mano, del que nos guarda, nos protege, acompañados del mejor amigo, del que no está por nosotros por conveniencia, sino porque nos ama, acompañados del que dio la vida por ti. Aleluya. ¿Cómo te puedes sentir solo? ¿Cómo puedes hacer cosas deliberadas pensando que nadie te ve si vas acompañado del Señor? Eso debe crear temor y temblor en nuestra vida, a saber que va con nosotros Jesús, tener relación con Él. Aleluya. Yo muchas veces voy hablando en el coche y a lo mejor te pueden decir, mira este loco. A lo mejor tu voz, para romper, a veces tu boca hace que pronuncie palabras como, Señor, ayúdame en esta reunión, como que tú mismo te fortaleces hablando, pero a veces sin hablar, tu corazón hablando, intercediendo, comunicando, que esa comunicación empieza a fluir, a fluir, a fluir, y cuando llegues al lugar sabes que Dios está contigo, Dios está cerca de ti, Dios te ha dado la palabra y te ha dado el empujón. Amén. El otro día estuve yo con mi esposa y no quería contarlo, pero sí sucedió. Y un jueves aquí compartí sobre la escasez y la abundancia y tener contentamiento en todo. Para mí fue palabra de Dios, porque me habló, me edificó a mí. A los pocos días mi esposa y yo fuimos a un lugar donde había mucha escasez, mucha, muy precario. Yo di patadas al aire, me enfadé. Mi esposa se cayó, dijo, como hable, peor. Encendido. Dije, mañana cuando nos levantemos, veremos a ver lo que hacemos. Y durante la noche no dormía por el enfado que tenía. Y por la noche el Señor me habló y me dijo, ¿tú de qué vas? Hace 2 días estás compartiendo de escasez y abundancia. Todo lo que pronuncies por tu boca será probado. Y te estoy probando ahora mismo. Y sentí la presencia de Dios, pedí perdón, oré, y al día siguiente vinieron señales a mi vida de que no me tendría que mover de ese lugar. Mi hijo mismo vino y me dijo, wow, qué sitio más guapo, cuando yo lo deseché. Amén. El Señor nos habla en cada momento, hermano. Y nos habla para animarnos, para darnos gozo, nos habla para tener paz, nos habla para reconciliarnos, nos habla para tener palabra de vida, palabra de amor. No, el Señor me ha hablado de que voy a ir a por ti y te voy a... No, palabra de Dios, que es palabra de amor siempre. Amén. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está con los que tú has escogido, Señor, y nosotros somos tu pueblo, un pueblo que está acompañado de la presencia del Todopoderoso, Señor. Gracias por estar en nuestra vida, Señor, por habernos regalado tu presencia, bendito Dios, tu presencia que todo lo puede, Señor, tu presencia que nos trae paz, gozo, que nos trae, Señor, todas las provisiones para que acabemos el día en victoria, para que nada nos falte, aunque pensemos o sintamos que algo nos falta, estando tú en nuestra vida estamos completos de... Por eso, Señor, queremos seguir escuchando tu voz, Señor. Dios mío, no dejes de hablarnos, Dios. Queremos abrir, Señor, ese canal de comunicación contigo, Señor. No queremos que nada lo interfiera. No queremos que nada se interponga, Señor. Queremos abrir nuestras puertas de nuestro corazón, Señor. Abrir las ventanas, Señor, de nuestra alma. Y que haya, Señor, un corazón de carne donde tú nos hables y nosotros escuchemos, Señor. Donde podamos pedirte, clamarte, decirte que te amamos, Señor. Que nuestras expresiones sean de que tú estás con nosotros, Señor. Que nuestras expresiones en cada día denoten de que tú estás en nuestra vida, Jesús. Sigue hablando a tu pueblo, Señor. Haz en nosotros que tengamos una relación especial contigo, bendito Dios, Señor. Queremos reconocer que no hay nada mejor que estar en tu presencia. Queremos confesar que no hay nada mejor que adorarte en espíritu, en verdad, adorarte cada día. Adorarte allí donde estemos. Adorarte es confesarte, reconocerte que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro sustento, Señor. Dios mío,
Haz que fluya esa comunicación en el pueblo, Dios. Haz que fluya esa comunicación en cada vida de los que estamos aquí. No queremos perder el tiempo. Quita afanamiento de nuestra vida, Señor. Quita las ansiedades del mundo, Dios. Aunque sean en el ministerio, quítalas, Dios. Y haz tiempos, haz momentos en el día que podamos tener relación contigo, Señor. A cada segundo, a cada minuto, a cada tiempo posible, poder escucharte. Dios mío, enseña tu dialecto, tu lenguaje, enseña tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos ser un pueblo fervoroso, un pueblo que a tu voz camina, que a tu palabra vive. Gracias. Gracias por hablarnos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.